Así que bueno, vamos a leer Romanos capítulo número 16, versículo 17 al 24, todos a una sola voz. Vamos a leerlo todo usted, piensen usted mientras lo va leyendo, por favor, dice así. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jason y Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oremos al Padre para que nos dé entendimiento al leer esta escritura y que la palabra que nosotros podamos escuchar alcance nuestro corazón de tal manera que usted y yo podamos poner por obra lo que estamos escuchando en este momento. Dios y Padre, damos gracias por este día, damos gracias por este inicio de año y te damos gracias porque hoy nos das las fuerzas suficientes para poder estar aquí todos juntos, reunidos alrededor de tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos des entendimiento para que nosotros sepamos distinguir entre lo bueno y lo malo, para que nosotros sepamos guardar la palabra que tú nos has dado y que esa palabra que tú nos has dado nos santifique y nos haga distinguir del mundo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por mi vida pidiéndote que no sea hablando a partir de mis emociones, ni tampoco, Señor, que sea tentado por el enemigo para hablar lo que no es, sino que por el contrario, lleno de tu Espíritu, Señor, tú seas hablando a través de mis labios, para que los que escuchen, Señor, como iglesia sean edificados y los que tienen la oportunidad de creer sean alcanzando salvación. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado y pedido estas cosas. Amén. Esta porción de la palabra comienza con un ruego de parte de Pablo. Y cuando alguien está rogando algo es porque está urgido de algo, porque está clamando con urgencia para que suceda algo en la vida o en la situación de alguien, o para sí mismo, ¿no? Os ruego. Y luego dice hermanos. Quiere decir que él se está considerando en un mismo sentir con las personas que le están escuchando. Hay un mismo sentir, hay un mismo deseo, hay un mismo pensamiento, hay algo en común. Por lo tanto, son hermanos. Así que esto es ejemplo de ello, son los que estamos acá. Somos hermanos todos aquellos que nos estemos reuniendo en el nombre de Jesús. Todos aquellos que se están conectados en el nombre de Jesús. Usted que está allí a través del internet conectado y que al lado tiene a sus familiares o a sus amigos o compañeros, en Cristo Jesús somos hermanos por la fe. No somos hermanos porque nacimos del mismo vientre, sino que somos hermanos porque tenemos la misma fe en Cristo Jesús. Porque estamos perseverando, porque vamos hacia un mismo rumbo. Porque estamos siguiendo las pisadas de Jesús. Me enseñaba Janet hace 15 días, es que el camino de Jesús es que si Jesús hizo esto, yo hago eso. Que si Jesús hizo lo otro, yo hago lo otro. Eso es seguir el camino de Jesús. Eso es ser el discípulo de Jesús. Así que nosotros vamos detrás de Él. Pero Pablo aquí dice que os fijéis en los que causan divisiones. Y bueno, si bien es cierto, Jesucristo en Juan capítulo 17, antes de comenzar a padecer su pasión, o antes de comenzar a padecer lo que es el momento pascual, cuando Él se entrega como Cordero de Dios, que va a dar la vida por nosotros, Él ora al Padre y dice, Padre, yo te pido que tú los guardes en tu nombre, y que ellos sean uno solo como tú y yo somos uno. Así que el deseo de Dios, ¿cuál es? Que usted y yo seamos, ¿qué? Uno.
Por lo tanto, está diciendo que nos fijemos en aquellos que causan divisiones. ¿Pero qué será lo que causa las divisiones? Lo que causa las divisiones es que hay un grupo de sillas al lado izquierdo y otro al lado derecho. ¿Será? Que hay unas adelante y otras atrás. Vamos a seguir leyendo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de... ¿En contra de qué? De la doctrina. Entonces quiere decir que lo que separa el cuerpo, o mejor, lo que une el cuerpo de Cristo, ¿qué es? La doctrina. Quiere decir que a nosotros no nos une, escuche bien, no nos une el que estemos aquí conectados por el mismo canal de Facebook. Eso no es lo que nos une. No nos une que estemos aquí en el mismo lugar congregados. ¿Qué es lo que nos une? Vivir por la misma palabra y por el mismo nombre que anunció el Hijo de Dios. Oído con esto. No con la misma palabra o el mismo nombre que anunció un hombre, no. Sino con el mismo nombre y con la misma palabra que anunció el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Pero fíjese cómo Pablo lo presenta en Romanos. Vaya conmigo por favor al capítulo 1. Dice Pablo, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Es decir, que él fue apartado para llevar una buena noticia. Y esa buena noticia está basada en alguien, no en algo, sino en alguien. Y dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Es decir, que Dios a través de los profetas había prometido una buena noticia. Y él ha sido constituido apóstol para ir a predicar esa noticia. Versículo 3, acerca de su Hijo. O sea, Dios quiere que se comunique una noticia acerca de su Hijo. ¿Cuál es esa noticia? Nuestro Señor Jesucristo, o sea, que aquel que es el Hijo de Dios, viene a ser de nosotros, ¿qué? Señor. El dueño. O sea que si usted se ha inclinado ante Jesús, ¿qué es usted para Jesús? Su propiedad. ¿A quién le pertenece usted? ¿A Cristo? Por favor, repita conmigo, yo le pertenezco a Cristo, no a mí mismo. Eso será real si usted cree en Jesús. ¿Y qué es creer? Vamos a seguir leyendo. Dice entonces, que era del linaje de David según la carne. Fíjese cómo Pablo lo presenta. ¿Quién es Jesús? Es un hombre común y corriente, que viene del linaje ¿de quién? De David. O sea que Jesús es un ¿qué? Un hombre. ¿Cómo vio la gente a Jesús cuando caminaba por Jerusalén, por Galilea, por Nazaret? ¿Cómo lo veían? Como un hombre. Y muchos decidieron seguirlo. Y veían en él cosas poderosas. Que levantaba al muerto, que sanaba al enfermo, que expulsaba a los demonios. Que mandaba a la tormenta parar. Que convertía el agua en vino. Que multiplicaba el pan y los peces, que se juntaba con los pecadores, pero a la final ¿era qué? Un hombre. Pero dice el versículo 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Cómo fue declarado Hijo de Dios? Fíjese, no con palabrerías, sino ¿con qué? Con poder. O sea que la buena noticia está involucrando hablar con poder. Cuando usted y yo estamos hablando de Jesús, no estamos hablando de alguien que habló y habló y habló, sino de alguien que mostró ¿qué? Poder. Pero en este caso, este poder del cual nos van a hablar no es del Hijo, sino que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de ¿qué? Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo fue declarado Hijo de Dios? Porque resucitó. No, pero él cuando se bautizó, el cielo se abrió y dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Sí, pero el sello de que él es el Hijo de Dios, ¿cuál fue?
que Dios lo levantó de los muertos, porque Jesús no se levantó a sí mismo. Él confió en el Padre. Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. Así que él murió confiando ¿en quién? En el Padre. Bueno, entonces volviendo al capítulo 16, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. Y este versículo es irónico. ¿Se da cuenta de la ironía? ¿Qué está diciendo? Que se fijen en los que causan ¿qué? Y que cuando los identifiquen, ¿qué hagan? Se aparten. O sea que se dividan. Raro. Dijo uno de los gobernantes romanos, Pablo, las muchas letras te ha enloquecido. Fíjense en los que hacen divisiones y cuando los identifiquen, ¿qué hagan con ellos? Apártense. Y aquí nos podemos acordar de Jesucristo cuando dijo, yo no vine a traer paz al mundo. Cuando yo fui consciente de ese versículo, dije, ¿cómo? Volví y lo leí. Y Jesucristo, yo no vine a traer paz al mundo. Y yo, venga, tengo que leer otra vez. Yo no quería aceptar ese versículo. Porque todo el tiempo había estado escuchando que Jesús vino fue ¿a qué? A unir, no a separar. Sin embargo, esto tiene una lógica. Y es lo que Pablo va a expresar aquí a manera de conclusión, porque ya lo expresó durante todos Romanos. Pablo dice, identifiquen a los que causan divisiones y a los que son de tropiezo en contra de la doctrina que ustedes han aprendido. Y Pablo, cuando comienza la carta a los romanos, él lo primero que comienza a mostrar es que lo que va a exponer es el evangelio que Cristo ha dado. Y Cristo dijo claramente, yo no vine a traer paz a este mundo, yo vine a traer espada. Y en las familias se verán 2 contra 3. El padre contra sus hijos, los hijos contra sus padres. La suegra contra el yerno y la nuera. Y uno diría, ¿pero por qué, Señor? Y entonces cuando usted lee el contexto, Jesús está hablando acerca de los que están con Él y los que están en contra de Él. Porque Jesús también dijo, si ustedes no siembran conmigo, están desparramando. Es decir, que estar con Jesús no se trata de ir solamente con Él, caminando, sino que se trata de poderlo reconocer como lo que Él es. Hace 8 días predicaba acerca de esa mujer que se acercó a Jesús, que llevaba 12 años con el flujo de sangre. Y Jesús iba caminando y la cantidad de personas lo iban apretujando, dice así la palabra. Sí, como cuando usted hace así y el dedo gordito está apretujado por los otros. Ahí. Y el gordito le pregunta a los otros 4, ¿quién me tocó? Pues los 4 le dirían, ay, pues todos lo estamos tocando. Pero Jesús distingue algo y dice, no, porque de mí ha salido poder. Es decir, que alguien se acercó de verdad a mí. Alguien creyó en quién soy yo, no camina conmigo. No solamente dice, yo ando con Jesús, no, sino que Él creyó, reconoció quién soy yo. Y para poder comprender esta división, tenemos que entender la división por excelencia de la cual habla la Biblia. ¿Recuerda cuál es la división por excelencia? Y no hablo de excelencia porque sea la mejor, sino la división por la cual hemos venido hoy a celebrar. Y es que usted y yo quedamos divididos, separados ¿de quién? De Dios. ¿Y qué nos separó de Dios? El pecado. Y así comienza la historia en Génesis, ¿no? Dios creó todo y todo era bueno, ¿no? Pero tan pronto entró el pecado,
¿Dejó de ser bueno? No, siguió siendo bueno, pero ahora se separó la vida de lo que no lo ama a él. Y el hombre cuando cayó en pecado entonces se extravió. Y cuando Pablo comienza escribiendo la carta a los romanos, le está diciendo a las personas, no me avergüenzo del evangelio porque tiene poder ¿para qué? Para salvar. ¿A quiénes? A judíos y a griegos, a los que viven bajo la ley y a los que no están bajo la ley. De tal forma que Pablo comienza a desarrollar todo su argumento para poderle decir a todos, llegó el momento a través del Hijo de Dios para que nos acerquemos a Él. Es decir, que la gran división que había entre los hombres y Dios, Jesús vino para crear un puente y que se puedan unir. Pero todo aquel que no recorra ese puente quedará separado de Él. Así que Jesús que vino del cielo, Jesús que fue la palabra hecha carne, Él caminó entre nosotros y se acercó a los hombres. Hubo esa unión entre el cielo y la tierra. Así que hoy nosotros acá estamos celebrando esa unión eterna, que por su preciosa sangre, Dios que está tan alto, se hizo uno con nosotros a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y nos mostró el poder con el Evangelio. Porque déjeme decirle algo. Leer la Escritura tiene algo diferente. Usted puede ver una película de Jesús. Usted puede leer un resumen de la vida de Jesús. Pero le aseguro que es diferente cuando usted lee la Escritura. Porque la Escritura fue inspirada por Dios. De manera que cuando nosotros estamos leyendo el Evangelio y dice, y Jesucristo caminó sobre las aguas, de una manera indescriptible, comenzamos a saber que Jesús está ahí con nosotros leyendo, que Jesús está hablando con nosotros y que nosotros estamos atentos. Usted puede ver un documental en donde le muestra por aquí caminó Jesús y esta fue el lugar donde murió y esta parece que fue la casa donde nació y esto, pero es solamente eso, un documental. Pero cuando usted y yo nos acercamos a la palabra de Dios que Él inspiró, a su enseñanza, a las palabras que vinieron desde el cielo, pasa algo diferente y es Dios mismo hablándonos a nosotros. Por eso cuando nosotros oramos, decimos que de la misma manera como hemos abierto la Escritura, así se ha abierto nuestro corazón para que la palabra de Dios nos pueda alcanzar y cubrir. Así que Pablo le está diciendo a dos grupos de personas que el Evangelio ha llegado y que no se dejen separar por ello, porque pueden haber dos extremos que nos separan de Dios. El primero, que es el más obvio, ¿cuál es? El querernos justificar a nosotros mismos. Y mire conmigo, por favor, en el capítulo 1 de Romanos. Romanos, capítulo número 1. Dice el versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo se está dirigiendo a una iglesia que es ¿qué? Gentil, pero Pablo es judío. Y dice el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que Pablo, habiendo sido constituido como apóstol para ir a predicar el evangelio, él es deudor tanto a sabios como a no sabios, es decir, como a entendidos como a no entendidos, a griegos como a judíos, a todos él se debe. Así que el evangelio debe alcanzar ¿a quién? A todos. Es decir, que el evangelio fue dado para unirnos con Dios. Dios no hace distinción. Dios no dice, su merced como estaba hospitalizada el fin de año y hoy vino a rendir el culto y es tan valiente, su merced se salva. No, no es por eso, sino es ¿por qué? Por fe. Pero su merced que se la pasó durmiendo todo el año y no vino hoy, usted no. No es así. Sino que Él está hablando que la salvación se debe ¿a quién? A todos. Y dice ahora el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. Léalo como si usted tampoco se avergonzara, léalo conmigo por favor. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios ¿para qué?
¿Para qué? O sea que tiene poder ¿contra quién? Contra la condena. Y dice Apocalipsis que hay un señor que se la pasa condenando. Y a ese señor le llamamos de varias formas. Diablo, Satanás, Lucifer, adversario, enemigo, el chanclas, bueno. Pero él se la pasa acusándonos de día y de noche. ¿Haciendo uso de qué? ¿Qué usa él para acusarnos? ¿Qué usa? ¿El pecado? ¿La culpa? ¿El engaño? La ley de Dios. Porque si no utilizara la ley no sería legítimo la acusación de él. Pero él nos acusa. Entonces él está delante de Dios y dice, mira, ahí mintió. Mírelo, mírelo, Él acusa. Él señala. Él es el que hace sentir que usted está, ¿qué? Separado de Dios. Pero el Evangelio vino para enseñarnos que nosotros estamos, ¿qué? Junto a Dios. Ahora dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. ¿A quién primeramente? Al judío. Pero cuando está hablando del judío es el que vive por la ley. Pero también hay un grupo de personas que viven sin la ley. Y dice, y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y para qué? Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Hay alguien aquí libre por la fe? ¿Sí? ¿Usted está libre por la fe? ¿Es libre de acusación? ¿O comenzó el año condenado? Por fe somos ¿qué? Justificados, somos libres. Usted que está conectado, espero que esté recibiendo libertad. Sin embargo, esta libertad nos puede llevar a un extremo nocivo. Y dice Pedro en su primera carta, usted lo puede leer en su casa, dice Pedro, amados, no uséis la libertad en Cristo Jesús, ¿para qué? Para pecar. O sea que soy libre para pecar. No, he sido libre ¿de qué? Del pecado, pero no he sido libre para pecar. Y mire el extremo al cual podríamos llegar nosotros si no le prestamos atención a la sanidad del Evangelio. Y para esto quiero contar primero esto. ¿Qué fue lo que nos separó de Dios? El pecado, lo voy a decir con otra palabra. La inmundicia. Que el hombre se hizo ¿qué? Inmundo. No le dé pena decir, es que lo que a mí me separaba de Dios, ¿qué era? La inmundicia. Yo era inmundo. Eso es peor que ofender a alguien con vulgaridades. Porque una vulgaridad no me separa de Dios. ¿No? Hay gente que no ha sido bien parida y es salva. ¿No? Pero ser inmundo espiritualmente sí me separa de Dios. Eso sí me separa de Dios. Así que me digan inmundo es la peor ofensa existencial y eterna que puede haber. Y lo que nos separó de Dios fue la inmundicia, la porquería en la cual nos convertimos porque decidimos vivir en el pecado. Por cuanto Adán pecó, todos pecamos. Y entonces dice ahora, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda ¿qué? Impiedad. ¿Qué es impiedad? Pues para entender qué es impiedad, veamos qué es piedad. ¿Y piedad es alguien que vive para Dios? Eso es piedad. ¿Es usted piadoso? ¿Vive para Dios? Si es impío, pues quiere decir que usted ya no vive para Dios. Y entonces dice que la ira de Dios se revela ¿contra quién? Contra los impíos, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia ¿qué? La verdad. ¿Se acuerda cómo comenzamos leyendo hoy Romanos? Identifiquen a los que están causando divisiones y tropiezo en contra de ¿qué? De la doctrina. Es decir, que está hablando lo mismo. Cuidado con aquellos que con la injusticia están deteniendo ¿qué? La verdad.
Y el Evangelio se extendió a través de la verdad. El Evangelio es Jesús. Y Jesucristo dijo, yo soy el que traje ¿qué? La verdad. Así que detener la verdad, así que oponernos a la doctrina que nos han enseñado los apóstoles, es oponernos a Jesús, es oponernos a Dios mismo. Pero Él nos llamó a libertad, pero hay que tener cuidado de esa libertad. Porque dice también el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Y saltemos por un momento al versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Es decir, que aunque usted y yo hayamos conocido al Dios de gloria, al Dios de paz, al Dios de gracia, al Dios de libertad, es posible que si nosotros no le damos la gloria a Dios como Dios, nuestro pensamiento venga a ser ¿qué? Entenebrecido. Es decir, que habiendo sido limpios, otra vez volvemos a ser ¿qué? Inmundos, ciegos, torpes. Así que le hago una pregunta. Llegados a este punto, ¿es de fiar su corazón? ¿Se debe confiar de su corazón? Ya que hemos llegado a esa conclusión, por favor renuncie a decir, pues yo sigo a Dios así como yo entiendo. Renuncia a eso. O sea, ¿usted quiere ser salvo? Renunciemos a eso. Es que yo creo y yo opino. No. Dice la palabra, calle delante de Él toda la tierra. Salvos y no salvos. ¿Qué dicen delante del Señor? Callen delante de Él toda la tierra. Y que Él hable. Y nosotros oímos. Entonces Dios nos ha hecho libres. ¿Para qué? Capítulo número 6. Entonces, el Señor me ha hecho libre a mí. Ahora soy libre, vivo bajo la gracia. Capítulo 6, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Yo le pregunto a usted, entonces, ¿ahora vamos a vivir en el pecado? Eso sería ir en contra del Evangelio. Si lo que nos separó de Dios fue el pecado, y la causa por la cual Jesús entregó su sangre en la cruz del Calvario fue para limpiarnos de pecado, una vez limpios, ¿vamos a volvernos a revolcar en el pecado? No. Así que debemos cuidarnos de ese extremo. ¿Cuál extremo? De ese extremo en el cual vivimos por gracia, pero la estamos utilizando para volvernos unos inmundos. No, la gracia la utilizamos es para podernos acercar a Dios, o mejor, Dios nos la dio para que nos pudiéramos acercar a Él. Usemos la gracia para bien. Dice versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en qué? En Él. Así que ¿hemos sido salvos para vivir en pecado? No. Hemos sido salvos del pecado, de la condena, para vivir ahora ¿en quién? En Cristo Jesús. Ya no vivimos para satisfacer los deseos de la carne. Ese es un extremo. Ahora, ¿cuál es el otro extremo? ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo es vivir por la ley. Bueno. Entonces ahora yo no vivo para el pecado, entonces ahora yo voy a cumplir toitica la ley. ¿Será que sí? Pues dice Pablo en la misma carta de Romanos que si nosotros nos hemos de cumplir la ley, debemos cumplirla toda. Porque un solo mandamiento que incumplamos, ya somos dignos ¿de qué? De muerte, de condenación. Entonces como que uno dice, bueno, ¿y entonces qué hago? ¿Verdad? O sea,
no voy a vivir en pecado, pero por la ley tampoco soy salvo. Recuerde, uno de los propósitos de la ley, ¿qué es? Mostrarle a usted lo que le está estorbando en su relación con Dios. Así de fácil. ¿Para qué le dio Dios la ley? Pues para alumbrar su caminar. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. Ah, Señor, tú me diste la ley para mostrar lo que está estorbando mi relación contigo. Para eso me dio la ley. No para que por la ley me salve, sino que por la ley me doy cuenta de qué es lo que está estorbando. Así que si usted por la ley se da cuenta que es mentiroso, que es ladrón, que es codicioso, pues gracias a Dios, porque eso que le comienza a dar a usted, libertad, porque usted comienza ¿a qué? A encontrar lo que lo separa de Dios y lo identifica, y una vez que usted identifica lo que lo separa de Dios, usted va a acudir a lo que lo une a Dios. Así que leamos ahora Romanos capítulo 8, versículo 1. Leamos, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en qué? ¿Está usted en Cristo Jesús? ¿Estamos en Cristo Jesús? ¿Usted que está allá en su casita está en Cristo Jesús? Me alegra por los que están escribiendo que sí. Estamos en Cristo Jesús. Y dice así: los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? ¿Entiende cómo es ahora que vivimos para Cristo? El que vive por la gracia, ojo lo que, por favor preste mucha atención a esto que voy a decir. El que vive por la gracia, utilizándola para pecar libremente, ese se está perdiendo, se está extraviando. Pero el que vive por la ley para justificarse, también se está perdiendo, se está extraviando. Así que nosotros, ¿cuál es el punto que tomamos? El punto de Jesús. ¿Cuál es el punto de Jesús? Vivir para agradar ¿a quién? Al Padre. Ya no vivimos por los deseos de la carne. Es que escuche esto. Quererse justificar por la ley también es un deseo de la carne. La semana que pasó, escuché a una joven de la iglesia que decía: cuando yo llegué a Cristo, me alegré porque Él me renovó, Él me hizo vivir de nuevo. Pero una vez que Él me hizo vivir de nuevo, yo comencé a servirle a Dios con toda mi vida. Y entonces yo me comencé a sentir mejor que los demás. Y luego no solamente me sentía mejor, me creía mejor que los demás. Porque estaba cumpliendo los mandatos de Dios. Pero un día me di cuenta que pensar que por eso era que yo me acercaba a Dios, significaba que me estaba ¿qué? Alejando de Dios. La única forma por la cual Dios permite que usted y yo nos acerquemos a Él es por la fe en Cristo Jesús. Así que la gracia la utilizamos para acercarnos a Dios y la ley para que nos alumbre nuestro caminar y nosotros no nos quedemos enredados en el pecado, sino que nos dé luz y nos muestre lo que está mal. ¿Es claro? ¿Es claro para qué la utilizamos? ¿Es decir, que podemos utilizar la ley? Claro que sí. Claro que sí. Si yo salgo de aquí y un hermano me ve mintiendo, pues tiene la obligación de decirme: pastor, no mienta. ¿O es que usted cree que a Dios le alegra? Tiene la obligación de decirlo. Pero una vez que lo dice, entonces arrepiéntase. Dios para eso nos dio la gracia. No para vivir en el pecado, sino para volvernos ¿a quién? A Él. Y entonces dice así el versículo número 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, recuerde, ¿qué era imposible para la ley? Salvarnos. Por cuanto era débil por la carne, nadie puede cumplir la ley. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado, ¿en dónde? Es decir, que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿qué ocurrió en esa carne, en ese cuerpo? Ahí quedó condenado ¿quién? El pecado.
Y por cuanto el pecado quedó condenado en ese cuerpo, todo aquel que crea en él viene a ser ¿qué? Libre de condena. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. ¿Y cuál fue la justicia que se cumplió según la ley? Pues que todo aquel que peque merece ¿qué? Muerte. Pero Cristo murió por nosotros. Pero la palabra de Dios también dice que si usted y yo nos hemos bautizado en Cristo Jesús, también hemos muerto con Cristo Jesús. Así que ya no vivimos para nosotros, sino para Cristo. Amén. Así que debemos fijarnos quiénes causan división dentro del cuerpo de Cristo. Y hay dos maneras que pueden causar división dentro del cuerpo de Cristo. Los que están utilizando la gracia para pervertirse y los que están utilizando la ley para justificarse. A juntos debemos identificarlos y llamarlos para que vengan al arrepentimiento. Y más bien nosotros utilizar la ley para que alumbren lo que estamos malo y la gracia para que podamos acercarnos al Padre. ¿Entendemos? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 12, Romanos capítulo 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. ¿Y qué significa eso? Porque esto suena bonito. ¿Pero qué significa eso? Significa que nosotros entonces ahora vivimos para agradar a Dios. Lo que Dios nos ha comunicado a través del Hijo, vivámoslo. Por eso estamos leyendo también Mateo. Porque a partir de Mateo Jesús nos enseña cuál es el reino de los cielos. Cómo debemos caminar. Cómo debemos ver al prójimo. Cómo debemos ver al hermano. Cómo debemos ver a Dios como nuestro Padre. La gracia ha permitido eso, que lo podamos ver como ¿qué? Como nuestro Padre. Antes por el pecado estábamos separados y simplemente éramos enemigos de Él. ¿Qué tal tener a Dios de enemigo? ¿Quién ganará? ¿Ah? ¿Y tener al diablo de enemigo? Me gusta que Yolanda hizo. Chévere. Porque ahí sí podemos decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Usted se da cuenta que es una gran noticia la que nos cuenta Romanos? Así que debemos tener cuidado de aquellos que nos estén separando de la gracia de Dios, o al contrario, que nos estén llevando por la gracia a volvernos inmundos. Debemos estar fijándonos en ello. Y debemos cuidar la iglesia. La iglesia no la cuida uno solo, la cuidamos entre todos. Entre todos nos cuidamos. Y Pablo lo va a terminar diciendo. Sigamos leyendo Romanos versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. Y en estos días le va a llegar a usted, no lo hemos enviado para no atosigarlo de tantos mensajes este fin de año, pero le va a llegar a usted un formulario para que por favor nos ayude a llenarlo. Y allí queremos identificar algunas debilidades de la iglesia. No se preocupe que es anónimo, así que conteste con toda la honestidad. Sentí pena de decir eso. Pero por favor, contéstelo, mejor dicho, sea escueto. O sea, diga lo que tenga que decir, no se preocupe. Porque lo que queremos es edificar la casa del Señor. Una casa santa para Él. Una casa apartada para Él. Y eso no lo hacemos estando en silencio. Eso lo hacemos hablando todos como iglesia. Amén. Y allí nos vamos a dar cuenta que dice acá que son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu de Dios. Pero una de las debilidades que hemos identificado dentro de la iglesia es la falta de oración y la falta de palabra. Usted puede comprender que estamos en la cuerda floja. Carentes de oración y carentes de palabra. Qué cuestión tan difícil. Porque ese es el fundamento, ese es el tetero del cristiano. Y cuando digo el tetero,
es que eso es o sea, lo primario, lo fundamental, es que a veces digo básico y algunos piensan que básico significa lo simple. No, es lo fundamental. Sin eso no somos cristianos. Porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto. Cuando usted mire la palabra, a usted le toca agachar la cabeza. Pero cuando lee usted la palabra, usted está mirando a lo alto. Esto es lo más alto que podemos encontrar. Y nosotros nos hemos desviado, incluso muchas veces en las enseñanzas que damos en la iglesia, en el seminario bíblico, en el taller del testigo, porque queremos encontrar cosas más profundas, cosas más, wow, que nos descresten. Eso que encontraste, Stephanie, gloria a Dios, alabado sea el Señor, bendita sea la Santísima Biblia, por eso que hallaste. Pero Cristo es lo esencial, lo fundamental para que nosotros permanezcamos en Él. Y a veces tenemos sed de cosas novedosas, olvidando lo que es fundamental. Y tal vez usted sea un experto en explicar cómo es que el Verbo se hizo carne, pero no creer en Él. Y no depender de Él y decir, Señor, hay algunos que son tan sencillos y dicen, Señor, yo no sé cómo fue esa vaina de que tu palabra se hizo carne y caminó entre nosotros. Pero lo que yo sí creo es que por Cristo Jesús yo soy salvo de todo pecado. Ese hombre, por su sencillez de corazón, se va justificado delante de Dios. Pero aquel que con palabrerías se acerca a Dios, buscando impactar a Dios con su conocimiento de la palabra, se va falto de justicia. Así que, ¿qué queremos? ¿Una iglesia santa o una iglesia que sepa? ¿Cuál? Santa, que se guarde para Él, pero que también tenga conocimiento, porque por falta de conocimiento se perdió el pueblo. Por eso estamos hablando de oración y de la palabra. Que la palabra nos da conocimiento del Padre y la oración nos da luz, nos santifica y juntas nos mantienen guiados hacia Él. Cierro ese paréntesis. Dice entonces en Romanos capítulo 16, versículo número 18. Una vez que nos ha dicho que nos apartemos de ellos, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Así que habiendo llegado acá, ¿Dios apoya la división en la iglesia, sí o no? En la iglesia no, pero de los que hacen daño a la iglesia, sí. Y a veces los que le hacen daño a la iglesia son aquellos que eran iglesia. Pero debemos procurar por no dejar que ninguno se desprenda, sino todos fijos. Usted se imagina cada vez que cada vez que su mano derecha comete un error, usted la amputo, chao. No. Pero lo que sí debemos saber es que si la mano se gangrena, hay que amputarla, porque si no va a gangrenar el resto del cuerpo. ¿Entiende? Sí, Dios está diciendo, lo que está causando muerte hay que separarlo de la vida. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Pero nosotros antes de ser así determinantes debemos es que dar gracia, rescatar al hermano. Dice en Santiago que el que hace volver al que se había apartado, multitud de pecados es cubierta. Y dice ahora el versículo 18, porque tales personas que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino ¿a quién? A sus propios vientres. Los que viven en esa gracia nociva, bueno, la gracia no es nociva realmente, sino los que están utilizando la gracia para comportarse en sus pecados, para revolcarse en el pecado, ellos están sirviendo a su propio vientre. ¿Qué es lo que quieren en su propio vientre? Pues satisfacer sus deseos de pecaminosidad y, ay, qué rico, no importa, al fin y al cabo Dios nos perdonó, ¿no? Pero los que viven por la ley también están satisfaciendo su vientre porque quieren sentirse, ¿qué? Mejores que los demás. Es que yo sí. Y dijo esta chica, y cuando comprendí que yo me creía mejor que los demás, entonces renuncié a eso. Y no dejé de servir, seguí sirviendo, pero comencé a servir porque amaba a Dios, no para creerme mejor que los demás.
Y eso es diferente. Y dice entonces acá, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, ¿qué hace el que está utilizando la gracia para comportarse mal? Dice, ay hermano, luego usted me va a acusar. No me juzgue, no me juzgue. Entonces, viene Iván y me dice, oiga pastor, pues es que yo me he dado cuenta que usted ya no está orando. No me juzgue, Iván, no me juzgue. Dios conoce mi corazón. Sí, por eso le está trayendo una palabra para que se arrepiente y vuelva a Él, porque Él conoce su corazón. No, no me juzgue. Ah, no, ahora San Iván. No, pues ¿qué vamos a hacer con San Iván? Y resulta que ahora entonces usted no puede llamar a cuentas al hermano, ¿por qué? Porque entonces usted está ese es el papel del diablo. No haga el papel del diablo, hermano. No, no, es que yo no lo estoy condenando. Yo lo estoy llamando al Señor. Lo estoy exhortando, claro, y luego la palabra no enseña que hay que exhortarnos. ¿O es que los profetas cuando se levantaron en la iglesia eran del diablo? Uno sí. Los que no exhortaban eran del diablo. Pero los que venían de parte de Dios, ¿qué hacían? Hacían volver estaban invitando a la iglesia a volver ¿a qué? Al arrepentimiento. Diga, usted me dice, no, en el Antiguo Testamento no había iglesia. ¿Y la otra esquina cuál es? La ley. Entonces sí, ellos no se disfrutan en revolcarse en el pecado, pero sí están buscando justificarse a sí mismos. Y entonces quieren satisfacer su vientre. ¿Cuál es su vientre? Sentirse mejor que los demás y vivir como si no necesitaran a Jesús. ¿Y usted por qué es salvo? Porque yo soy buen muchacho, porque yo obedezco, yo no robo, yo no mato, yo no deseo a la mujer del prójimo, y yo voy a culto todos los domingos, yo diezmo y ofrendo, soy buen esposo, buen hijo. Y entonces también, ay no, pues, ¿sanqué? Y sin darnos cuenta, ambos extremos nos están, apartando de Dios. Así que vuelvo y concluyo. Nosotros hemos sido salvos por gracia, pero no para vivir pecando, sino para vivir ahora para los deseos ¿de qué? Del Espíritu. Así que ahora vivimos para ser santos delante de Dios, apartados no por la justicia de los hombres y tampoco resfregándonos en el pecado, sino que ahora vivimos por las palabras de Jesús, viviendo ¿en qué? En la santidad que nos enseña la palabra. Y yo le doy gracias porque hace unos años Milet y este año que pasó Yolanda me recordaron algo. Y es que es cierto que la palabra, voy a poner un ejemplo, es cierto que la palabra dice que nosotros adulteramos contra Dios en espíritu. ¿Sí lo sabía? Cuando nos acostamos con otros dioses estamos adulterando el pacto ¿contra quién? Contra Dios. Pero entonces resulta que ahora el de acá ¿qué dice? Ah, no, es que el adulterio es espiritual. Entonces no importa que yo adultere físicamente. No, no sea menso. Al contrario. Ahora, si antes ya sabía que adulterar físicamente era malo, pues mucho más ahora espiritualmente. Es decir, que es tanto con mi cuerpo como con mi espíritu que me guardo para el Señor, ¿o no? Oiga, usted está robando. No, pero no en el espíritu. ¿Dónde aprendió eso? No, eso está mal. No hay que robar, no hay que mentir. No hay que golpear al hermano. No, pero yo le predico, pero no importa que lo trate como una basura. No, ¿cómo así? Eso es una incoherencia en el Evangelio. No, pero yo predico la palabra de Dios, pero en la casa soy una mugre. No, Señor. Vivimos en yo no me imagino a Jesús predicando, hermanos, ámense como yo los he amado. Y llega a la casa, ¿qué hubo, cucha? ¿Qué hay de comer? No, yo no me imagino a Jesús en esa actitud. Yo creo que Jesús llegaba a la casa y honraba a padre y madre, igual como dice la palabra de Dios. Yo creo que Jesús no se la pasaba deseando y quien tuviera la casa de Pilatos, pero bueno, yo vine fue a despojarme de mí mismo. No, Jesús no andaba así. Jesús vivía de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Pero yo no sé de dónde sacaron eso. Sin embargo, si la iglesia lo ha percibido, es porque en algo hemos fallado en la predicación. Y no importa. Mientras tengamos vida, es el momento para alinear las cosas y volver al Señor con un corazón sencillo y humilde. Así que fijémonos de los que estén segregando el cuerpo de Cristo. Y dice, porque con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Así que por eso hay que leer la palabra para no ser ¿qué?
ingenuo y no ser engañados. Sí, señores. Versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Se da cuenta que no es por la palabrería, sino ¿por qué? Por las obras. Usted no necesita estarle diciendo a la gente, yo voy cada 8 días a la iglesia. Perdón, porque usted es iglesia. Yo voy cada 8 días a rendir culto con la iglesia. Usted no necesita decirlo, hágalo. Eso se nota. Eso se nota. Eso se nota. Usted no necesita decir cada 8 días voy y rindo culto con mi iglesia delante a mi padre. No. Usted no necesita decirlo, eso se nota. Oiga, ¿usted dónde viene que usted es diferente? Eso se nota. Eso no hay que palabrearlo. Jesús lo dijo fácil. Dijo, ¿ustedes quieren que les diga quién soy yo? No se los voy a decir, así que tomemos la misma actitud de Cristo. ¿Usted quiere saber quién soy yo? Mire mis acciones, mire mis palabras. Porque yo hablo lo que el Padre me dijo que hablara y hago lo que el Padre me dijo que hiciera. ¿Se da cuenta que el reino de los cielos no consiste en palabrería, sino en quién soy? Y eso brilla. Eso brilla. Y dice entonces el versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, que nosotros seamos causa de gozo del Señor. Pero quiero que seáis, ¿qué? Sabios para el bien e ingenuos para el mal. Es decir, ¿debemos ser ingenuos para que nos engañen? No. ¿Pero debemos ser ingenuos para el mal? Sí. Pero a veces los cristianos son los que más mal saben hacer. Sí. Hermano, Dios le bendiga, sí. Ayúdeme con esa plática, mire que hoy por mí, mañana por ti, eso lo dice en el Salmo. Hermano, mire, Dios le bendiga, Dios le dé a usted. Usted entre más me dé, mire, Dios dice en la palabra que el que le presta al pobre, Dios se hace deudor de él. Deme. Utilizamos la palabra para engañar a los demás. Pero no, para eso debemos ser ingenuos, no debemos volvernos expertos en el mal, sino ingenuos. Más bien volvámonos sabios, ¿qué? ¿Haciendo qué? El bien. Así que uno se vuelve sabio solamente de una manera, ejercitando la sabiduría. No hablando de ella, sino ejercitándola. Ejercitando la sabiduría. Y termina diciendo acá, versículo 20, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Y sabe por qué este versículo me encanta? Pero es que me encanta, y hoy lo vamos a celebrar. Yo espero que usted esté allí preparado para celebrarlo. Vamos a celebrar esto que acabamos de leer. Porque en breve, dice aquí, porque en breve el Dios de paz, es decir, el Dios que nos unió, el que quitó la división que había entre nosotros y Él, el Dios de paz, ¿qué hará? Aplastará a la serpiente bajo nuestros pies. Porque si nos dejamos llevar a alguno de los dos extremos, la serpiente nos dominará. La una con toda su inmundicia y la otra vestido como ángel de luz. Pero nosotros caminaremos ¿en quién? En Cristo Jesús. Y estando en Cristo Jesús, Él aplasta la cabeza de la serpiente y no nos puede hacer a nosotros daño. Claro, usted dirá, pero Él ya la aplastó en la cruz. Claro que sí, yo sé que ya la aplastó en la cruz. Pero cuando nosotros le damos dominio, pues con su cola que ya no tiene ni dientes nos envuelve como si tuviera cabeza. Así que creyendo en Cristo Jesús, en su sacrificio, usted y yo somos libres y podemos ver realmente cómo Cristo nos da libertad de nuestro pecado. Ya no vivo yo. Ya no vive ese John pecador, ese que nació pecador, porque en pecado me concibió mi madre, sino que ahora he nacido en Cristo Jesús, para vivir, ahora vivo para Él, le sirvo a Él, Él es mi dueño, yo no me creé a mí mismo, reconozco que Él me creó y que ahora vivo para Él y en Él. ¿Estás tú conmigo? Y en breve aplastará a Satanás bajo vuestros pies. ¿Bajo cuáles pies? O sea que Cristo, ¿a quién le dio ahora autoridad? A la iglesia. No se deje dominar por ninguna de esas dos mentiras. Ni utilice la gracia para el pecado, ni crea justificarse por sus obras. Solamente por la fe en Cristo Jesús, aplaste la serpiente.
Él le dio la autoridad a usted. Así como hizo Yolanda, viene el enemigo. Que venga. Aquí lo atendemos. Claro, pero hay que ser sabios. Porque a veces caemos tontamente. Hay que ser sabios. Y termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Tan bonito, ¿no? O sea, después de esa voz de guerra, apártense de ellos y en breve aplastará. Luego dice, la gracia del Señor Jesucristo sea con ¿quién? Con ustedes. ¿Qué es lo que nos sostiene? Su gracia. Su gracia. Si no fuera por la gracia del Señor Jesucristo, nosotros no podríamos estar aquí reunidos. Pero por su gracia, aquí estamos, en pie. Amén. Y mire ahora lo que dice Pablo. Pablo identifica a los que después puede llegar a enviar y que están en el mismo sentir. Dice así Pablo, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jason, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Usted se imagina a Pablo, bueno, aquí dice que Tercio era el que estaba escribiendo, ¿no? Tercio estaba escribiendo, Pablo dictando ahí y todos escuchando lo que él estaba dictando en la carta, porque todos mandaron saludos, ¿no? Y esa carta no se sentaron ahí en un día a escribirla, eso debe haber sido varios tiempos. ¿Qué hubo? ¿Cómo va la carta? Y Tercio, te viera lo que me dictó, ¿quiere escuchar? Sí, póngale que yo le voy a dictar. Y ellos, wow, aprendiendo allí, manteniéndose en la misma enseñanza, en el mismo evangelio. Ahora, termino con esto y con esto damos paso a la Santa Cena. Jesús, al igual que usted y yo, cuando llegó a la cruz, Él era digno de muerte. Jesús era digno de muerte cuando llegó a la cruz del Calvario. No por sus pecados, sino porque al Padre le plació colocar en Él todas nuestras culpas. Así que si usted en este año que comienza, lo comienza sintiendo la carga de sus pecados, entienda esto, esa carga ya la llevó Cristo Jesús. El Padre la puso en Él, es decir, que el Padre ¿qué hizo? Le quitó la carga de los pecados a Sebastián y se la puso en las espaldas ¿a quién? A Jesús, a su Hijo unigénito, al Santo. La carga que yo sentía por mis pecados, el Padre la quitó y se la puso en los hombros a Jesús. Y esa carga se llama cruz. Y siendo yo digno de muerte y Él siendo digno de salvación, es decir, de no ir a la cruz, Él entregó su vida por amor, porque fue obediente ¿a quién? Al Padre. Jesús aprendió obediencia padeciendo, porque para obedecer al Padre en este mundo hay que padecer, porque este mundo no quiere que lo obedezcamos a Él. En el reino de los cielos también vamos a obedecer al Padre, pero allá no vamos a padecer. Así que va a ser una delicia. Ay, por fin, por eso ese Apocalipsis se acabará, las lágrimas serán enjugadas, ya no habrá lloro ni lamento, sino que seremos como niños, saltando alrededor de Él, jugando con Él. Estoy siendo poético, no sé si vamos a saltar, yo creo que sí, pero no sé. El caso es que vamos a estar con Él y eso es lo mejor, esa es la delicia. Pero porque Él fue a la cruz. Así que la carga de sus pecados ya se la puso en las espaldas a Jesús. Así que lo libró del pecado. Por favor, no se revuelque en el pecado. No utilice la gracia para eso. Para eso no es la gracia. La gracia Dios nos la dio. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. Pero también nos señaló que la ley, el cumplimiento de la ley no es para que usted se sienta mejor que los demás, porque usted no va a poder cumplir toda la ley,
sino que la ley es para alumbrar nuestros pasos y poder reconocer que necesitamos de Él. Así que solamente nos queda un camino. ¿Quién? Él. Creamos en Él, vivamos por Él, recibamos su gracia. Hoy, Señor, participamos y hacemos memoria del sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, de que tú nos uniste al Padre, que tú eres el camino que nos acerca a Él. Gracias, Padre mío, gracias, Señor, gracias por haber quitado la carga de mis pecados, gracias por haber limpiado mi conciencia, gracias por haber quitado la acusación, gracias por haberme lavado de toda inmundicia, gracias por haberme mostrado un nuevo camino de santidad, de amor, de verdad. Gracias, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, con la fe viva, Señor, porque tu palabra nos ha alcanzado, porque tu palabra ha transformado nuestros corazones. Gracias, Señor, gracias por cada uno de los que están allí en su casa celebrando también la cena. La han preparado con devoción, con amor, con gratitud hacia ti, Señor. Gracias, gracias, Padre mío. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.